qué sabores les favorecen a cada dosha o constitución y qué emociones genera cuando consumo ese sabor en una proporción adecuada y cuando excedo también. ¿Qué emociones genera? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sucede cuando comemos? Voy a leer textualmente esta frase que me pareció muy interesante porque de ahí va desglosando de lo que vamos a hablar. Dice, los alimentos ingeridos se separan en tres partes. La parte macroscópica se convierte en excremento, la parte intermedia se convierte en carne, la parte sutil se convierte en mente, el agua que bebemos se separa en tres partes. La parte macroscópica se convierte en orina, la parte intermedia en sangre y la parte sutil se convierte en fuerza vital. Entonces, esa parte macroscópica en sánscrito se le dice mala, que es ese desecho grueso, sus productos de la natural de la digestión, como es la orina, las heces fecales, bueno, el sudor. La parte intermedia está representada por los nutrientes extraídos que van a construir o reparar los tejidos. Entonces son los macronutrientes como las proteínas, los lípidos, las grasas y los micronutrientes como las vitaminas, los minerales. Y ya esa parte sutil es de la que vamos a hablar ahora, que es el sabor. Es aquella que va a alimentar la inteligencia oculta, generando pues esas emociones que les voy a comentar que tiene cada sabor. La siguiente, listo. Los alimentos son el remedio perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque una inadecuada alimentación es el principal factor de desequilibrio y de enfermedad. Ya que estos alimentos no solamente construyen, aportan energía, nutrientes que van a ayudar a reparar las células del cuerpo, sino que también van a ayudar a sanar las emociones a través de esa energía sutil que está impregnada en cada sabor. Por eso debemos saber elegir muy bien lo que comemos, ya que si elegimos alimentos frescos, naturales, que nos contribuyen a nuestra constitución, pues va a favorecer positivamente nuestra salud. Pero si elegimos alimentos que no van de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, entonces esto va a conducirnos a que nuestro estado de ánimo se deteriore y por ende nos conlleve también enfermedades crónicas. Entonces, ahora sí hablemos los componentes de cada uno de esos sabores. Entonces, el dulce está compuesto por la tierra y el agua. El ácido, tierra y fuego. Pero entonces, ese sabor dulce dice tierra y agua. ¿A qué dosha vendría siendo, o qué dosha tiene esos dos elementos? ¿Quién me podría decir? La metida Kapha. Kapha. Muy bien. Listo. Muy bien. Kapha. El ácido tiene tierra y tiene fuego. El salado tiene fuego y agua. ¿Qué constitución tiene esos dos elementos de fuego y agua? Pita. Muy bien. El amargo tiene aire y éter. ¿A qué constitución vendría? Bata. A bata, muy bien. El astringente a tierra y aire. Y el picante, fuego y aire. Entonces, en ese orden de ideas, partiendo de esos elementos que tiene cada uno de los sabores, como ya hemos aprendido que debemos consumir lo que carecemos, o sea, es decir, de que si Kapha es tierra y dulce, el sabor que menos le va a favorecer sería el dulce, ¿cierto? Porque va a aumentar esos elementos que él ya cuenta. Entonces, debe consumir aquellos sabores que no contengan ni tierra ni agua. Entonces, el sabor que favorecería a Bata, en este caso sería el salado, el ácido, el dulce, ya que estos tres sabores carecen. La siguiente, por favor. No sé si voy rápido, es que si voy rápido o voy bien. No, está bien. Ah, bueno. Bueno, en Bata entonces le favorece los sabores salado, ácido y dulce, ya que estos no contienen ni espacio ni éter, ¿no? Y los que debe evitar es el amargo, el astringente y el picante. En cuanto a Pita, que tiene sus elementos de agua y fuego, entonces sabores que le van a favorecer, que no tienen esos elementos, va a ser el amargo, el dulce y el astringente.
Y los que más debe evitar, porque sí tiene uno de esos elementos que es aire y fuego, va a ser el ácido, el picante y el salado. En cuanto a CAFA, los sabores que más le van a favorecer es el picante, el amargo, el astringente, y los que más debe evitar es el dulce, el salado y el ácido. Entonces voy a desglosar por cada uno de esos 6 sabores los atributos que tienen, las emociones que generan cuando se consume en una adecuada proporción y cuando excedo en ese consumo, y también en qué alimentos podemos conseguir esos sabores. Entonces, espérame un momentico, ¿no puedo devolverme? Ay, perdón. Sí, pero quisiera como que volviéramos y como que guardemos esta información, ¿saben? Como la siguiente diapositiva que nos puso Didi es como ya como desglosado todo, pero es chévere que como ella lo estaba haciendo, como que nosotros tengamos en cuenta eso. Si se dan cuenta en ese resumen que ella hizo de cada uno de los doshas, es por ejemplo, dijimos que el amargo, el astringente, el dulce, amargo y astringente, ¿a qué doshas equilibran? Vata. ¿El dulce, amargo y astringente? No. Kafa. ¿Por qué? Sí, porque Vata Pita. tiene Vata. aire y espacio. Ah, no, alcafa. Apita, ¿no? Apita, dulce, amargo y astringente equilibran a pita. ¿Por qué? No hay una forma, perdón, yo intervengo. Es que me parece que me gustaría como encontrar como alguna relación entre, por ejemplo, los sabores y bata, porque, como para acordarse uno, porque si no sería como de memoria, por qué amargo? ¿Por qué bata es amargo? ¿Tiene alguna relación como con el éter o con el, no sé, Sí. un poco para entender de dónde sale esa relación de que Kafa, tierra y fuego, de que Kafa, fuego y agua, el salado, por ejemplo? ¿Me explico? Es una pregunta. O sea, los sabores contienen a los elementos. Entonces, como acá dice, el dulce está compuesto de agua y tierra. Entonces nos decía Didi que Kafa no es que no pueda comer dulce, pero debería evitar lo que ya tiene en cantidad, porque lo que le equilibraría a Kafa sería su opuesto. Entonces, Kafa tiene tierra y agua, entonces el dulce no equilibra mucho a Kafa, ¿cierto? El ácido es tierra y fuego, entonces el elemento que más tiene fuego, el dosha que más tiene fuego, ¿cuál es? Pita. 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 Entonces a Pita le restringiríamos un poco el ácido que tiene fuego, ¿cierto? Es caliente. Sí. El dulce es un sabor frío. Ah, bueno, ahorita nos va a hablar un poco Ángela acerca de las cualidades térmicas también, pero el dulce es frío por naturaleza, ¿sí? Entonces, a pesar de que tiene agua y Pita tiene agua, es frío por naturaleza y tiene tierra que Pita no tiene tierra, ¿saben? O sea, como que estos sabores equilibran a los doshas porque contienen uno de los elementos o tienen una cualidad térmica opuesta. Por ejemplo, el picante tiene fuego y aire, pero el fuego, el único dosha que tiene fuego es Pita. Entonces a Pita no le vendría también el picante, pero le vendría mejor a Kapha, por ejemplo, y un poquito menos a Vata porque Vata tiene aire, ¿sí? El astringente que seca es tierra y aire, le vendría muy bien a Pita, porque si se dan cuenta, Pita no tiene ninguno de esos dos, y también a Kapha, porque Kapha tiene como agua, como grasa, como necesita algo que lo seca, y lo astringente es seco. Lo amargo es aire y espacio, aire y éter. Entonces, Oye, el astringente viene a ser como que el limón, el yo creo que astringente. sí, tú nos vas a contar, ¿cierto? Sí, yo les voy a contar en qué alimentos está presente Sí, ella y nos qué va a contar atributos mejor tiene. eso. Pero es como, por ahora, yo creo que es chévere que nos vayamos familiarizando. Al principio lo que quisiera es como que sepamos que el dulce tiene tierra y agua, el ácido tiene tierra y fuego, el salado fuego y agua, el amargo aire y éter, el astringente tierra y agua y el picante fuego y aire. Eso nos va a dar elementos para entender más adelante, ¿sí? Esto de capa y todo lo vamos a ir
entendiendo, pero sabiendo esto, esto nos da unas bases para entender mejor qué nos equilibra. Eso era simplemente, entonces por eso aquí pone Didi como este resumen, ¿cierto? Que Vata se equilibra con el ácido, el dulce y el salado, y la respuesta, Rosario, es porque, por ejemplo, el salado, el ácido y el dulce tiene elementos que complementan a Vata. El amargo, el picante y el astringente tienen los mismos. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo, si te devuelves al anterior, es cómo yo relaciono que dulce tenga tierra y agua. ¿De dónde? Para mí, por ejemplo, picante, fuego, me da mucha lógica. Estoy tratando un poco de ponerle, para aprenderme esto no de memoria, sino ponerle como un sentido de... Entonces, para mí picante, bueno, listo, fuego, aire podría también relacionarlo. Pero dulce, tierra y agua, ahí se me enreda, porque el dulce no sé por qué yo me lo imagino sólido, no es como te digo. Entonces Piensa no en sé las si hay, frutas. Piensa en las en las frutas. frutas podría ser, Piensa en las porque frutas. me cuesta esa relación de dónde ácido es tierra y fuego, Una o de dónde manzana, salado es fuego una y agua. manzana es arenosa, pero también es aguadita. Como qué fruta. Dame una fruta, un ejemplo de Por una ejemplo, fruta. la manzana, una manzana que tiene es harinosa, pero también es aguada, ¿sí? Eso Una sería pera. dulce. Eso Una sería pera. Una pera dulce. también. Una pera. Una Ok. pregunta, Luisa. Cuando se dice cada sabor, por ejemplo, el dulce, tierra más agua, ¿el elemento predominante es el que está primero o ambos por igual? Los dos, Ah, ok. los dos. El ácido, El por ejemplo, orden, limón. Sí. sí, el orden que yo los coloqué ahí de Vata, Pitta y Kapha es de acuerdo como al orden que debe ir, como entre mayor a menor proporción. Y entre menor debe evitar. Así fue lo que yo encontré y Sí, leí. aquí, ajá, acá. Ajá, Por allí. ejemplo, Vata debería evitar primero el amargo, luego el astringente, y el picante no tanto porque tiene fuego, ¿sí? Así como en términos, Pitta debería evitar el ácido en primer lugar, el picante y el salado, y Kapha más el dulce, el salado, y por último el ácido, ¿sí? Pero entonces acá, por ejemplo, el salado, uno le pone limón, agua con limón cuando está indigesto, ¿cierto? Porque necesita un poco de fuego, como de acné, de algo que le ayude a digerir los alimentos. Entonces, por eso el salado, por eso el ácido tiene tierra y fuego, ¿sí? Yo creo que el ácido no es, el ácido es fuego y agua, y el Eso estaba salado yo es tierra y pensando. fuego. Sí, el ácido es... Tierra y agua, sí. Sí, 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 es que acá yo lo está. corregí acá y se me olvidó enviarte lo corregido. Ah, ya. El ácido es fuego y agua, ¿sí? Entonces, es fácil ver un limón. Un limón es, Eso sí. es líquido, pero es Sí, fuego, ¿cierto? Y el sí. salado es fuego y tierra. Entonces, la sal, como que uno le pone un poquito de sal, sal de frutas para para la indigestión, Para el ¿cierto? fuego, sí. Entonces, hay Ajá. ¿El fuego. salado es tierra y agua? El salado es tierra y Fuego, agua, sí. No, es Ah, tierra y fuego. El salado fuego y es Tierra y tierra y tierra. fuego. fuego. A ver, vamos a corregir de una vez porque Sí, sí, para que. Porque sí, si no queda uno despistado. yo no estaba poniendo suficiente atención y esta pregunta nos ayudó como a aclarar, perdón. Sí, entonces, sí estaba poniendo atención, pero seguramente no la suficiente porque no me he dado cuenta. Tierra y agua, el ácido, agua y fuego, entonces más fácil imaginarse el limón. El salado, pues sí es como tierrita, pero fuego, porque ayuda a Pero, la ven, digestión. espera. Es que yo tengo aquí en el libro que es tierra y fuego el ácido y el salado agua y fuego. Sí, yo también en lo que leí tengo que ácido y es tierra y fuego. ¿Sí? Sí. Ah, Pero raro, bueno, sí, porque Yo depende. también pensaba lo mismo. El salado es lo que yo tengo como agua y fuego. Yo también lo Pero yo tengo. creo que ahí sí toca relacionarlo con frutas, o sea, lo que nos estaba preguntando ahorita nuestra compañera, que hay una lógica, o sea, que en el ácido me parece, sí, que agua y fuego es como lo más lógico en ese sabor ácido, ¿no? Porque son frutas como limón, como, no sé, el lulo, que son aguadas, pero son ácidas. Todos los cítricos.
Todos los cítricos, exacto, sí. Entonces, ¿será que soy yo la que estoy mal? Yo no sé, yo tengo acá en salado, agua y fuego y en ácido, tierra y fuego. ¿Sí? O sea, esos dos como si estuvieran ahí trocados. Yo encontré ácido, fuego y agua. ¿Cuál? Ácido lo encontré, fuego y agua. ¿En dónde tenemos, dónde estás mirando tu alma? No, unos apuntes que yo, pues de los que investigué, de un médico ayurveda, agua. Ah, de unos apuntes. Bueno, Sí. bueno, lo tenemos que Todos los dilucidar, cítricos. pero a ver, ¿será que lo dilucidamos antes de continuar? Pues sí, Yo creo que es mejor, por lo sí, menos con porque los ejemplos, ¿no? Unos ejemplos O sea, nos porque caerían bien. era fuego y agua, le convenía más a Bata, que es aire y éter, mientras que Pita y Kapha deben ser con ese sabor. Y si vamos al cuadro, pues vemos que realmente es un sabor que no, que, sí, que tanto a Bata, ¿no? Entonces esa es como la relación que yo encontré. Bueno, Ujú. perdón. Perdón, pero entonces toca mirar bien desde de los libros acá. Porque, claro, yo lo estaba sacando muy también desde la lógica y así era muy fácil también para mí recordarlo, pero entonces a lo mejor no es así. yo, Salado dice agua y fuego en el que yo tengo. ujú. Sí. Salado, agua y fuego. Sí, y en este otro libro también, fuego y agua. Estoy viendo de 3 libros distintos y en los 3 dice que es fuego y agua, el salado. Sí. Y ¿cuál era otro que teníamos la duda? El ácido. El ácido. Y el ácido, fuego y tierra. ¿Sí? ¿Ácido? ¿Cómo? Ácido, fuego y tierra. Y Ácido. salado, Ujú. y Agua y salado, fuego. agua y fuego. Ah, sí, o sea, yo soy la que estoy mal. Bueno, muy bien. Ácido entonces es tierra y fuego, Sí. ¿cierto? Ácido es Ok. tierra y fuego, sí señora. O sea que entonces ácido, estábamos bien. Tierra y Tierra y fuego, fuego. sí. Perdón, Yo estaba ya dudando, yo como perdón. ¿Y el salado? Agua fuego y y fuego. agua. Fuego y agua. Ujú. Entonces, ¿saben cómo me los aprendí yo? Pues yo saqué esos 3 sabores que tienen los mismos elementos de las doshas. Entonces yo sé que dulce es kapha, y sé que salado es pita, y sé que astringente es éter. Entonces ahí ya me aprendí 3 sabores. Y por ende yo sé que esos 3 sabores es, pues, de acuerdo a cada constitución es el que debe evitar, ¿no? Dijiste Así me lo fui aprendiendo. astringente, es éter, pero astringente. Éter y, perdón, amargo es para bata que debe evitar. Ujú. Sí. Oye, perdóname, el astringente, ¿a qué sabor hace referencia? Que me pierdo ahí un poco con el astringente, que me podrían dar una fruta o algo. El Madroño. plátano La verde. manzana. ¿El plátano verde Madroño. El, astringente sería? el té El verde, té, el té, el té la verde. manzana, la pera, lo tengo yo acá dentro de los... Lo que seca la boca. Uno el té verde tiene una sensación después de tomarse lo que le secó la boca, a pesar de que es Sí, sí. líquido, seca. La pomarrosa, el mamoncillo, Ah, sí, esos que, ok, sí, el sí, sí, plátano ok. verde, como dice Didi. Ah, los que secan, sí, Yo sí. tenía por ahí también las lentejas y los También. frijoles. Y ¿Las las lentejas y qué? habichuelas. Y los Ay, frijoles. Sí, exacto. También Yo ahorita, Ya no les doy ejemplos en cada uno de de cada uno de los sabores, les doy los ejemplos de los alimentos. Bueno, entonces ahora silenciémonos. Perdón, perdón. Perdón por la Claro. interrupción. Bueno, entonces,
Bueno, entonces el dulce, sabemos que tiene los elementos de tierra y agua que vienen siendo los mismos elementos que tiene kafa, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades van a tener? Frío, aceitoso, pesado. ¿Estos que van a generar? Pues van a calmar, van a lubricar y van a afianzar. Cuando se consumen en una proporción justa, estas van a dar esas emociones de amor, de satisfacción. Pero cuando nos excedemos en esa porción, vamos a sentir, va a generar unas emociones negativas como el apego, el deseo, la necesidad y la pasividad. Entonces, ¿en qué alimentos podemos encontrar ese sabor dulce? En la miel, en el arroz, en el pan de trigo, en otros carbohidratos complejos, en la leche, en la mantequilla, en el pescado, en los pepinos, en las peras, en las ciruelas, en los melones, en el ghee, en el cerdo y en el cardamomo. Vamos a ver que a medida que voy pasando por cada uno de los sabores hay alimentos que se repiten, porque un alimento no es que solo sea dulce o solo sea amargo, no, ese tiene a veces de 2 sabores o de 3 sabores, entonces van a haber unos que se van a repetir. Y bueno, es acordarnos de kafa, entonces al acordarnos de kafa sabemos que es pesado, es aceitoso, entonces ese mismo atributo va a tener esos alimentos que tengan esos sabores dulces. En cuanto al sabor ácido, que tiene tierra y tiene fuego, van a tener atributos de caliente, pesado y grueso, porque tiene ese elemento de tierra, ¿no? Entonces también va a ser pesado, pero a la vez también va a ser caliente porque tiene fuego, este fuego de pita. Entonces, en proporción justa va a generar una agudeza mental. Cuando excedemos va a generar rigidez mental, codicia y resentimiento. ¿En qué alimentos podemos encontrarlos? Entonces en el yogur, en el queso, en las uvas verdes, en el limón, las naranjas, la espinaca, el tamarindo, el plátano, el tomate, el vinagre y todos esos alimentos fermentados y encurtidos. Entonces este sabor es pensar en kafa y pensar en pita, ¿no? Y para podernos acordar como más fácilmente. En cuanto al salado, entonces tiene esos elementos de fuego y agua. Entonces, ¿esos qué atributos va a tener? Que va a ser caliente, ligero y seco. Caliente por ese fuego que tiene presente. Y ligero y seco por esa unión de esos dos elementos. Acordémonos de que el fuego seca, ¿no? Cuando pasa, seca. También en proporción justa, bueno, va a generar tranquilidad mental. Cuando hay un exceso, va a dar rigidez mental, codicia y adición. ¿En qué alimentos podemos encontrarlo? Está en la sal marina, en la sal de roca, en las nueces, el kep, los mariscos y todos los enlatados. Más adelante les voy a explicar qué beneficios trae esos sabores y cuando hay exceso, como qué enfermedades se podrían presentar. Ya para el sabor amargo, entonces tiene elementos de aire y éter. Entonces, ¿qué atributos va a tener? Ese atributo de frío, ligero y seco. ¿Por qué? Pues porque tiene esos elementos propiamente de bata, ¿no? Entonces van a ser muy fríos, van a ser ligeros, secos. Entonces van a estimular y también van a deshidratar. Cuando se consume en una proporción justa, bueno, va a dar claridad mental, percepción profunda. Pero cuando se excede, va a haber sufrimiento y desilusión. ¿En qué alimentos podemos encontrarlos? En las hortalizas de hoja verde, oscuras, en hortalizas amargas, como también la cúrcuma, la raíz de diente de león, el ajo, la alfalfa, el comino y la cafeína. Recordemos que también había hablado que la espinaca tenía sabor salado, ¿no? Miren que ahorita también la encontramos como sabor amargo, porque tiene esos dos sabores presentes. Pero siempre va a haber uno que predomina más en esos alimentos. En cuanto al astringente, tenemos que tierra y aire. Entonces está como en ese intermedio, ¿no? Que va a generar ese frío medio ahí. Entonces cuando consumimos esa porción en porciones justas, va a generar optimismo y bienestar. Y cuando nos excedemos en eso, pues va a generar temor. ¿Qué alimentos podemos encontrarlos? Como les había dicho, el plátano verde, los arándanos, las lentejas, el brócoli, el col, el coliflor, el apio, la espinaca, la canela y el alumbre. Entonces es muy fácil porque esos tienen aire, esos alimentos.
Acordémonos que cuando consumimos a veces brócolis, a veces nos da como esa sensación de distensión abdominal porque genera muchos gases. Entonces, para como asociarlo. Entonces, ese es el que pasemos al picante, que este ya tiene fuego y aire. Ese fuego, acordémonos de cuando yo voy a prender un fogón para hacer un asado, entonces, ¿qué le hago al fuego? Le echo aire, ¿no? Para que la llama se avive más. Entonces, ¿qué atributos va a tener? Va a ser caliente, porque el fuego es caliente, ¿cierto? Va a ser ligero y a la vez seco. Cuando lo consumo en una porción justa, va a haber ambición y motivación. Ambición en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como aspirar a algo mejor, algo bien. En exceso va a generar odio, ira, celos y agresión. ¿En qué alimentos podemos encontrarlo? En la cebolla, en el ajo, en los rábanos, en el jengibre, en el ají, en los clavos, en la pimienta de cayena, en el pollo, en los huevos, en las semillas de calabaza y aceite de cártamo. Pero entonces, esos 6 sabores, ¿qué beneficios me traen si los consumo en una adecuada proporción? ¿Y qué problemas me pueden conllevar si los consumo en un exceso? Bueno, en el caso del sabor dulce, va a ayudar a construir, cuando lo consumo en una proporción justa, va a ayudar a construir tejidos, rejuvenecer, hidratar, cicatrizar, tonificar los músculos. Pero ¿qué pasa cuando consumimos en exceso? Bueno, una enfermedad muy común es la diabetes, ¿cierto? También se pueden taponar los poros, se va a ver congestión, piel grasa, espinillas, acné, toxicidad. Pensemos como en esas enfermedades posibles que tiene más predisposición CAFA, ¿no? Tener acné quístico, piel grasa y todo eso es como para relacionarlo en cuanto a ese sabor si lo comemos en exceso. En cuanto al ácido, entonces, si lo comemos en una proporción adecuada, va a limpiar la piel, va a estimular y va a ser también carminativo, diaforético y refrescante. Pero si lo excedemos, entonces va a haber debilidad muscular, va a haber diarrea, ojeras, hiperacidez como de pronto la gastritis, también sensación de ardor, sangrado y también ruptura de tejidos. Perdóname, ¿qué es diaforético? ¿Tú sabes, diaforético? Es Sudoración. sudoración excesiva. Ok. Bueno, en cuanto al salado, va a ayudar a la digestión porque va a abrir esos canales que están bloqueados y pues por ende también va a mejorar la circulación, va a ser estimulante, carminativo y va a despertar la mente y los sentidos y va a fortalecer el corazón. Pero ¿qué pasa si lo consumo en exceso? Pues sabemos que si consumimos altos alimentos con ese sabor salado nos puede conllevar a un daño en la parte renal y también la presión arterial se ve afectada, ¿no? También los edemas, las arrugas, debilidad general, presión arterial alta, como lo había mencionado, sed, excesiva sed, ardor, glándulas inflamadas, impotencia, y, pigmentación oscura en la piel. En cuanto al picante, bueno, si consumimos en su debida proporción, entonces va a promover la transpiración, va a mejorar la circulación y la digestión. Despeja los canales, alivia las neuralgias y le da brillo a la piel. Pero si excedemos, pues bueno, acordémonos de pita, va a generar mucha hiperacidez, ¿no? También va a haber sequedad, porque el fuego seca, ¿no? Agotamiento tisular, ruptura de tejidos, enrojecimiento de la piel. ¿Qué pasa cuando consumimos ají de pronto? ¿Cierto? Que nos ponemos como rojos en la parte de la nariz y la piel en general al lado. También a veces cuando consumimos ají nos da tos, ¿no? Tos seca, entonces pensemos eso cuando consumimos en exceso ese sabor. Y también pues va a deshidratar la piel porque el picante es seco. En cuanto al astringente, entonces este va a contraer los poros, promueve la cicatrización, afirma los tejidos, es diurético, enfría, reduce la sensibilidad, controla el exceso de transpiración. ¿Y qué problemas puede haber si lo consumo en exceso? Pues va a haber sequedad, porque este tiene, acordémonos que tiene esos dos elementos
de aire, va a haber problemas del colon, ¿no? Pues al tener presente ese sabor astringente que tiene esos elementos de tierra y aire, pues ese aire va a secar, va a haber mayor aire en el colon y por ende pues va a generar ese estreñimiento. Va a haber contracción, tensión e irritabilidad. Al amargo, entonces, reduce la grasa, purifica la sangre, desintoxica, despeja la mente y la piel. Es antiinflamatorio y antibacterial. Pero cuando nos excedemos, bueno, va a afectar, va a haber problemas cardíacos, la anemia, hipertensión, insomnio, frío. ¿Por qué? Porque este sabor tiene esos elementos de Vata. En cuanto a estreñimiento, un excesivo entonces va a hacer de que genere más ese aire en el colon y por ende va a secar más las heces y va a dar estreñimiento. Va a haber deshidratación de la piel y arrugas prematuras. Ya como a modo de recomendaciones, no quiere decir con eso de que solamente vamos a comer esos 3 sabores que nos favorecen, no. Es muy importante que los consumamos los 6 sabores, pero en unas proporciones adecuadas. De acuerdo a nuestra constitución, pues esos 3 sabores van a ser como los que más deben predominar en nuestra alimentación y esos 3 que menos nos favorecen en una proporción más pequeña. ¿Por qué? Porque si los consumimos como en ese equilibrio que necesita, va a ayudar también en ese control del apetito. Entonces vamos a evitar estar comiendo excesivamente, sino lo justo, lo que necesitamos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos en nuestra familia uno que es Kapha, uno que es Pitta y uno que es Vata, ¿no? Ahí es como difícil, bueno, ¿qué sabores le pongo ahí? Entonces lo más adecuado es tener una alimentación equilibrada, utilizar una gama amplia de alimentos y aquí en Colombia tenemos esa ventaja, ¿no? Que podemos conseguir las verduras, las frutas en cualquier mes del año. Entonces, importante eso, alimentos frescos, balanceados a toda nuestra familia. También evitar las formas puras de un sabor. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que no debemos consumir como tal el dulce, o la sal de mesa, o el ají picante, o amargos puros, porque estos tienen una potencia muy alta. Y lo que puede pues generar es un aumento, un desequilibrio en nuestra constitución. Pero entonces... Discúlpame, cuando dices puro, ¿a qué se refieren? Como zumo puro, o sea, como un zumo que sea muy fuertemente o muy concentrado de ese sabor. Ok, gracias. Listo, entonces, pero como no debemos consumir esos sabores en esa proporción, puros como tal, entonces lo podemos encontrar en una variedad de alimentos, como el dulce de unos cereales o unas frutas, o el salado de las verduras y las algas, o el picante de las especias, o tal vez el amargo de las hojas verdes de las verduras. Con todo esto vamos a lograr que estemos equilibrados y por ende vamos a comer las cantidades que nuestro cuerpo necesita. Pero ¿qué pasa si yo consumo un sabor en exceso que no me favorece? Pues va a desequilibrar mi cuerpo y me va a pedir como esos antojos que a veces uno tiene por consumir un sabor en especial, como por ejemplo esos sabores de consolarse, como el deseo de comer un dulce o una crema o un carbohidrato simple como alimentos muy azucarados. Eso conlleva a que tenemos una necesidad de una emoción, como de sentir cariño, de tranquilizarnos o de afianzarnos, debido pues a una angustia que estamos sintiendo o de pronto una inseguridad o una inquietud, un temor que tenemos. Que estas emociones vienen netamente propias para Vata, entonces tenemos ese desequilibrio de Vata. Pero no quiere decir con eso que si queremos dulce, entonces tenemos que comer dulce. No necesariamente sea por la parte de ingerir, sino también por el olfato, por la visión o por la música. Entonces, si tenemos ese antojo de pronto de querer comer algo excesivamente dulce, pues lo podemos hacer también o inhalando algún aroma dulce
O tal vez, si es Vata, que tiene ese desequilibrio, sabemos que el sabor dulce le favorece, pero entonces no consumirlo en porción pura, sino de pronto un té de infusión de hinojo que tiene esa propiedad dulce para calmarlo. Y también si tenemos esos antojos de pronto de energía, como algo que nos quite esa pereza o de estar quieto, sino que nos genere energía, y que a veces uno tiende a consumir muchas tazas de café al día o buscar una bebida excesivamente azucarada como las gaseosas, o de pronto una porción o una tableta de chocolate. Pues lo podemos equilibrar, esa CAFA, que viene siendo esa parte del letargo que predomina en esa constitución, pues con un sabor picante. Puede ser en una inhalación de un aceite esencial picante, o tal vez un masaje. También la música fuerte y alegre que estimula CAFA, o también un té de infusión de jengibre. En cuanto a esos antojos que a veces nos dan por tranquilizarnos, porque estamos con ira, frustración o enfado, y queremos de pronto consumir un alimento empaquetado o con alto índice de grasas saturadas o de un valor energético muy alto, pues va a ser un desequilibrio de Pita. Acordémonos que Pita tiende a la ira, ¿cierto? Por ese fuego excesivo que tiene. Entonces, podemos apaciguar ese desequilibrio, bueno, con un masaje calmante, con aceites refrescantes, como de coco, o también con una infusión de regalizo o cardamomo. De esta manera, pues, no vamos a acceder al comiendo por comer, sino más bien apaciguando ese desequilibrio que estamos teniendo. Y ya, pues, mi maestra ya irá como esas terapias ya específicamente cuando ya tenemos un desequilibrio muy excesivo. Y pues recordemos que somos lo que comemos y lo que pensamos. Y algo también importante es que cuando vamos... ¿Me están escuchando? Sí. 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 Bueno, algo muy importante es la actitud cuando vamos a comer. Cuando nos disponemos a alimentarnos, debe ser de la mejor manera, con pensamientos positivos, recibiendo ese combustible que nos va a dar energía. Porque ¿qué pasa cuando estamos enojados, ofuscados, tristes o molestos por algo? Esa energía que estamos sintiendo, esas emociones negativas, se va a impregnar en esos alimentos y en vez de nutrirnos, nos van a generar toxinas. Es como si estuviéramos consumiendo en vez de nutrientes, sino como algo que nos va a afectar, digámoslo así. Y eso mismo pasa para aquellos que cocinan, aquellos que preparan los alimentos. Cuando yo preparo algo y estoy alegre, contenta, feliz, pues eso mismo lo voy a impregnar en los alimentos. Pero cuando yo estoy aburrida, triste, enojada, eso también. Y no solo yo que lo estoy preparando y lo voy a consumir, sino los demás miembros de mi familia o algún invitado que tenga. Porque la actitud es muy importante. Es como un pilar súper especial que lo hagamos cuando estemos comiendo. Podemos tener el alimento más saludable y equilibrado y todo, la dieta más adecuada, pero si estamos con esas emociones negativas, pues no se va a dar una adecuada digestión y por ende esos nutrientes no se van a absorber adecuadamente y no vamos a aprovechar todo eso que tiene ese alimento para proporcionarnos. Entonces, la actitud correcta transforma un simple alimento en néctar. Y también importante que cuando estemos alimentándonos evitar cualquier tipo de distracción, como sea el celular, el computador, el televisor, alguna distracción, o simplemente el estar charlando con alguien de un tema desagradable. Puede hacer de que esa energía negativa se impregne en los alimentos y no hagan ese buen aporte de nutrientes que necesitamos. Entonces, como ya había dicho, somos lo que comemos y lo que pensamos. Gracias. Muchas gracias a ti. Comentarios, preguntas. Qué pena. ¿Pueden volver a poner la diapositiva de las comidas astringentes?
Creo que fue. Qué pena. No, esas. Ay. Gracias, qué pena. Es que por alguna razón no la vi. Oye, a mí me pareció que en los salados no estaba el pescado, ¿o fue que me pareció? Que cuando pusiste estos, que me llamó la atención, no sé. Sí, está en el dulce. A ver, sí, sí, me pareció que el pescado no aparecía en salado, sino en dulce, que le parece a uno como que el pescado es salado Pero porque uno le pone sal. ya viene casi salado. Y El depende. pescado no es salado, pues no sé. Pero de pronto también para conservarlo, no sé si le ponen sal, ¿no? Sí, es una manera de conservación, la sal. Pero entonces cuando ese pescado Y tiene la sal mucha de sal, mar, por ejemplo, para pescados del mar, ahí está sal, ahí hay sal, de todas Porque maneras. tiene sal, ajá, pero de pronto es porque es más dulce por naturaleza, pero lo que dice digamos ahí en esos son ejemplos, pero no es que estén todos los alimentos ahí. Seguramente el pescado es dulce y también el pescado de mar tendrá un atributo más salado. son unos ejemplos, son unos breves ejemplos. Sí, sí, a veces no, como que no, pero es que sí, como que uno piensa en pescado y siempre es como salado, ¿no? Claro, porque uno le pone sal, duda, pero sí, el pescado de mar es salado, sí, hay Ah, sí, pescado, porque tiene también sal, hay pescado sal de mar. dulce, ¿no? Sí. También hay El pescado, del dulce, pues debe ser del agua, de los ríos, ¿no? Que es de sí, agua y el dulce. pescado dulce también existe, claro, debe tener las dos, salado y dulce, ¿sí? Ujú. Pero yo tengo una lista donde dice pescado de mar dulce, astringente y caliente. Lo mismo que el pescado del río. ¿También? Prácticamente todas las carnes aparecen como dulce. De hecho, para la Ayurveda el arroz es dulce, la papa es dulce, ¿saben? Como La papa, para como uno el que arroz no es dulce en Colombia porque uno le pone sal, ¿cierto? Pero Sí. el arroz por naturaleza en Ayurveda es dulce. Salvo el arroz con leche. ¿Cómo? El arroz con leche. Sí. Y, por ejemplo, en Ayurveda hay una fruta que se llama amalaki, amla, y es una fruta que tiene 5 sabores. Y el amla es una fruta rejuvenecedora y hace parte de muchos tratamientos ayurvédicos y de tratamientos para rejuvenecer y tiene muchísima vitamina C. Entonces, los alimentos que tienen más sabores se dice que tienen más potencia. El amla, el único sabor que no tiene es el salado. Es muy ácida, sobre todo ácida, pero se dice, digamos, uno se come un amla y siente la acidez, pero después toma agua y le sabe súper dulce esa agua, ¿sí? Y se dice que si uno le pone sal, se vuelve un alimento súper completo. Entonces uno debería buscar alimentos que tengan hartos sabores, digamos en términos medicinales. Y buscar, como decía Didi, que los alimentos tengan los 6 sabores. No es como que yo soy bata, no puedo comer nunca nada amargo ni nada astringente, no. Sí, pero en adecuada combinación, en adecuada proporción. Luisita, la papa sería Dulce. dulce. Ah, Pues uno le pone sal a la papa salada, pero la papa es dulce. Ujú. O le pone ají, pero sí. En En sí uno, son los carbohidratos, son todos los carbohidratos. Naturaleza dulce Vivi, porque ellos están desde la digestión. en algún momento tú dijiste, porque oyéndote, o sea, uno como que el organismo mismo a veces como que le pide, pero tú decías que no necesariamente, o sea, porque, o sea, uno cuando es pita, esa sed permanente que está pidiendo como de beber, como jugos, como cítricos, pero al mismo tiempo, o sea, el organismo a veces como que le pide a uno su opuesto, su diferente, pero tú comentabas que a veces no, es mejor no dejarse guiar por eso, ¿no? Porque Si puede estás uno, en equilibrio, tu cuerpo te va a pedir lo que necesitas. Lo que eso necesita. de alguna Ujú. Pero manera si es como estás si el en cuerpo, desequilibrio,
puede ser que un kapha quiera solo dulce. ¿Sí? Un kapha, Y no el dulce kapha ansioso saludable. quiere solamente friticos, dulcecitos, postres, pasteles, todo lo que le aumenta más kapha. ¿Sí? Pero si estás en equilibrio y eres pita, tu cuerpo te va a pedir más ensaladas crudas, más cosas refrescantes, más. Y también depende qué dosha está predominando, porque recuerden que el dosha es aquello que por naturaleza tiende al desequilibrio, ¿no? Sí. Bueno, también Ángela nos va a compartir acerca de las cualidades térmicas, porque en términos de sabores y de nutrición ayurvédica es muy importante las cualidades térmicas, y te agradezco mucho, Di, por tu compartir. Fue muy, muy clara y precisa y muy linda tu exposición. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias, Di. Yo me sentí mal todo y salió con presentación y yo ahí. Tranquila. Bueno, yo quería hablarles un segundito sobre eso que estaban diciendo ahorita precisamente, que Patricia estaba diciendo, y es que en la lectura pues que yo preparé, que yo hice, decía que algo muy importante es que empecemos a concientizarnos y a entender cuando un craving, cuando un antojo viene de verdad de nuestra constitución y de nuestro cuerpo, y cuando viene de un desequilibrio emocional o mental, que eso es súper importante, porque a veces los desequilibrios pueden venir de la parte emocional y mental. Acuérdense que nosotros en la mente y por ende en las emociones tendemos a atender los 3 doshas y pues pueden generarse muchos desequilibrios, entonces es importante como distinguir eso. Ojalá me alcance el tiempo, pero quería contarles una historia muy linda también que leí en uno de estos libros sobre la alimentación. Entonces decía la importancia de la alimentación y de los sabores y todo eso, y es una historia muy antigua de la India que dice que en el principio de los tiempos todos los hombres estábamos en perfecta armonía y en sincronía con la naturaleza. Entonces todos los hombres nos dedicábamos a cultivar lo que íbamos a comer, hacíamos el ritual del cultivo, del cariño a las plantas, del recibir de la madre tierra, del agradecer por ese alimento, ¿no? Del valorar el hecho de haber trabajado por tener ese alimento. Y que de un momento a otro el ser humano empezó a simplemente aprovecharse y abusar de la madre tierra y abusar de las plantas, y a dejar de agradecer y a dejar de apreciar el valor que tienen cada una de esos regalos de la vida, ¿no? De las frutas, las plantas y esto. Entonces, en ese momento las plantas y los árboles y las frutas fueron hacia la madre Prakriti y le dijeron, necesitamos hacer algo porque nos sentimos abusados. Entonces la madre Prakriti le dio la facultad a todos los seres en la tierra para envenenar al hombre cuando éste abusara de ellos y cuando los usara de manera indiscriminada y sin sabiduría. Entonces una historia muy linda de cómo todos los alimentos que se comen de manera indiscriminada, sin agradecer, sin ser apreciados, sin una conciencia de ellos, pueden generar veneno en nuestro cuerpo. Entonces, esa historia tan linda quería dejárselas porque me pareció súper, súper lindo. Y así como Didi dijo, pues así como los alimentos pueden ser un néctar, también pueden ser un veneno, ¿no? Si los comemos de manera abusiva o indiscriminada, ¿sí? O si no hacemos caso a nuestro cuerpo de lo que necesita. Bueno, eso por ese lado. Entonces ahorita sí ya voy al encargo del día, que es algo muy lindo, y es lo que Luisa nos estaba diciendo, pues que vamos a hablar de los diferentes efectos que pueden tener los diferentes sabores en el cuerpo. Entonces tenemos primero los sabores, que en sánscrito se denominan razas, que son los sabores principales, las razas principales, que son el dulce, el amargo, el salado, pues los que ya Didi nos dijo, el amargo, bueno, el astringente, el picante. Entonces, todos estos sabores
tienen un efecto en nuestro cuerpo, pero un efecto distinto. O sea, ya cuando el sabor entra a nuestra boca, ¿cierto? Y toca nuestro cuerpo y nuestro cuerpo empieza a generar salivación y empieza a generar toda esta energía para transformar el sabor, entonces se genera algo que se llama virya, que es la energía potente, ¿sí? La energía que se crea en el cuerpo una vez ese sabor ha entrado a nosotros. Entonces, virya, ¿sí? O sea, rasa es el sabor de los que ya nos habló Didi, y virya es la energía potente que se crea en cuanto consumimos un alimento, ¿vale? Entonces, esta energía tiene diferentes capacidades y tiene diferentes efectos dentro de nuestro cuerpo. Generalmente hay dos tipos de virya. Está el virya ushna, que es la potencialidad de calor, de calentar, y está el virya y la capacidad de enfriar. Pero un momentico, se dice virya. Ah, virya, muchas gracias. Ven ahí. Nosotros la Y la ponemos como una Y, pero en ese caso es virya. Ah, virya, gracias, Luisa. Eso sí no lo sabía. Todavía sánscrito avanzado. Ahorita se los escribo si quieren en el chat para que lo tengan. Entonces, esta es la facultad que tiene virya de darle ese calor o ese frío a lo que nosotros consumimos y ponemos en nuestro cuerpo. A cada sabor, a cada raza que ponemos en nuestro cuerpo después, este raza se siente como virya, y puede calentar o enfriar. Entonces ya les voy a contar un poquito cómo funciona. Generalmente el Ushna Virya, que es el que calienta, ayuda a pacificar a Vata y a Kapha. Sin embargo, ese calor tiene la potencialidad de estimular a Pitta. Bueno, entonces también está el Virya Ushna, que es el que calienta, promueve la actividad metabólica, la digestión. Este Virya Ushna, que es Virya de calor, también puede encender el Agni o el fuego interno. Incrementa la temperatura del cuerpo y ayuda a la circulación, ¿vale? Entonces ustedes aquí, como lo que les he dicho, ¿qué sabor creen que hace el efecto de... Ay, gracias. ¿Qué sabor creen que hace el efecto de... Ay, me perdí, perdón. ¿Qué sabor creen que hace el efecto de calentar? ¿Cuáles de estos sabores creen que son Virya Ushna? Del dulce, el amargo, el salado, el picante, el ácido. El picante. Ajá, sí, muy bien. Los dos primeros. Y dulce también. No. El ácido. El ácido. Y el salado, que también tiene fuego. El salado. Picante y salado. El salado, exactamente. El ácido, el salado y el picante generan Virya Ushana, o sea, generan una sensación energética de calor en el cuerpo. En cuanto ustedes lo consumen, inmediatamente sienten esa sensación. Y después está el Shita Virya, que es el que se encarga de generar sensación de frío en el cuerpo. Esto generalmente apacigua o calma Pitta y genera fuerza o pues digamos que rebustece a Kapha y a Vata. Promueve la actividad anabólica. Quiero explicar algo antes de entrar más a profundidad en este tema y qué significa la capacidad o la actividad anabólica y la actividad, ¿cuál es? Anabólica y, ya les digo. Metabólica. ¿Catabólica? Metabólica no, es anabólica, metabólica y... Catabólica. ¿Cuál? Catabólica. Catabólica, gracias, sí.
Entonces, la actividad anabólica es la que construye músculo, ¿sí? Y la catabólica es la que genera energía. Y la metabólica es la que transforma, para que entiendan más o menos eso, ¿no? Porque yo quedé como en las mismas, como, promueve la actividad anabólica. Y yo, Entonces, gracias a todas las doctoras, los médicos presentes. Entonces, el Shita Virya, como ya les decía, promueve la actividad anabólica. Esto quiere decir que promueve la constitución de músculo, como de materia. Reduce el fuego, pues el frío claramente reduce el fuego. El frío también, esta sensación de frío relaja la sensación como de acidez, de irritación, de inflamación. Y el frío también como que calma o apacigua la temperatura del cuerpo. Entonces, si tienes mucho calor, comer algo que tenga esos sabores estos sabores, pues va a hacer que el cuerpo se enfríe. Entonces, ¿qué sabores son los que enfrían? Astringente, astringente, dulce y amargo, ¿no? Amargo. Exactamente. Amargo. Así es. Sin embargo, de estos sabores también tienen diferentes potenciales. O sea, hay sabores que enfrían más y hay sabores que calientan más que otros. Entonces, el sabor dulce que enfría, su virya es de enfriamiento, tiene una acción súper fuerte. Entonces, si quieres inmediatamente bajarle el calor a tu cuerpo, cómete algo dulce. ¿Listo? Por eso dicen que cuando uno, por ejemplo, está picado, se pica con ají o con algo, todo el mundo dice leche, yo no sé qué, pues la leche es dulce, entonces por eso es que la leche calma, y lo dulce va a calmar de manera muy rápida ese calor. Bueno, tiene a nivel de acción, el dulce tiene un potencial 3, un nivel 3. Bueno. Pero el dulce no sería contraproducente con el picante. Lo calma. ¿No? Lo calma sí, lo calma. Sí, lo calma inmediatamente porque tiene un nivel de acción súper fuerte. Lo digo pensando como el ají y la leche. ¿Sí? Bueno. Lo calma, el chocolate. También dicen que cuando uno pues se pica un poquito de azúcar, lo que pasa es que yo no como azúcar, entonces preferiría un poquito de leche. Pero si tienes azúcar a la mano, ponerte un poquito de azúcar en la punta de la lengua te calma el ardor. Por ejemplo, ¿ustedes cuál creen de los sabores que es el que mayor nivel tiene para producir calor? El picante. El picante, claro. El picante es nivel 3 en calor. El amargo, el ácido es nivel 1, o sea, no es tan fuerte, y el salado es nivel 2. Ajá, ok. ¿Listo? O sea, picante nivel 3, salado 2 y ácido 1. En los que enfrían, el dulce está en nivel 3, el amargo está en nivel 2 y el astringente está en nivel 1. ¿Listo? Ajá. Y les voy a mandar unos cuadritos como con lo básico de esta información para que también la tengan ahí, ¿vale? Gracias. Después del Virya Usana y del Virya Shita, que son el Virya de calentamiento y el Virya de enfriamiento, está también el Vipaka, que son los efectos postdigestivos. Es el Vipaka, que son los efectos postdigestivos. Entonces, al final de hacer todo este proceso digestivo, se genera, hay un montón de procesos que se generan y particularmente llegan al colon y se manifiestan a través de las heces fecales, de la orina y del sudor. Entonces, digamos que el efecto final ya de todo este proceso digestivo se va a ver manifestado, como les decía, en la orina, en las heces y en el sudor. Entonces, dependiendo de los sabores que comamos, vamos a poder tener diferentes tipos de contexturas en estos elementos que les mencioné y diferentes tipos de olores. Entonces, por ejemplo, si yo he comido cosas muy picantes, es posible que mis heces primero salgan
como en una forma de diarrea y además que causen algún tipo de ardor al salir, ¿cierto? Entonces, pues para efectos de analizar los vipacas se dividen en 3 y hacen en conjunto ciertos sabores. O sea, los vipacas encierran ciertos sabores. ¿Cómo explico eso mejor? Los vipacas toman los sabores y los agrupan. Los vipacas agrupan los sabores, ¿vale? Entonces, el vipaca dulce agrupa el sabor dulce y el sabor salado, ¿vale? O sea, ese efecto digestivo encierra el dulce y el salado. Pero digamos, la mejor manera de decirlo no es que lo agrupa, sino que el efecto, digamos, el dulce después de la digestión, el dulce y el salado después de la digestión se convierten en dulce. ¿Sí? En O sea, dulce. Ah, listo. Súper, súper. el Gracias. efecto postdigestivo Uh-huh. del sabor. Ok, perfecto. Qué linda forma de explicarlo. Yo intenté, decía, bueno, ¿cómo lo explico? Pero es así. Entonces, el sabor dulce y el salado tienen un efecto final en bipaca, perdón, dulce. El ácido tiene un sabor, un efecto final en bipaca, también ácido. Es el mismo. Y los sabores picante, astringente y amargo tienen como bipaca final o como digamos, efecto digestivo final el picante, ¿vale? Entonces, hay 3 bipacas. ¿Cuáles son? El dulce, el ácido y el picante. Y las acciones que estos bipacas tienen son la acción dulce, es una acción anabólica que ya lo expliqué qué significa. Y esta acción que tiene y este efecto que tiene hace que se incremente kapha. Bueno, en los doshas, este efecto dulce, el efecto dulce hace que se incremente kapha. El vipaka ácido tiene como efecto en el dosha, ¿sí? Que se incremente pita. Y el efecto picante tiene como efecto en el dosha, ya cuando estamos hablando del final del proceso en el colon, que se incremente vata. Bueno, esas son como las acciones. Y claro, cada una de estas acciones hace que los efectos digestivos, que son los efectos que ya llegan a la célula, o sea, el vipaka es ese efecto del proceso de la absorción absoluta de cada uno de los elementos y de los nutrientes dentro de las células. Entonces, las acciones, que son las acciones anabólica, metabólica y catabólica, son las que se generan a nivel celular, ya de absorción celular. Entonces, el efecto anabólico del sabor dulce en el vipaka, o el efecto dulce en el vipaka, ese efecto anabólico es la construcción de nueva materia, de nuevo cuerpo. Por eso es que a veces el sabor dulce en exceso, pues obviamente lleva a la gordura, ¿no? Lleva como a la generación de tejidos. Que este es un tema muy lindo que me imagino que ya veremos más adelante, que pues es la conformación de todos los tejidos del cuerpo, ¿no? Y es por eso que el sabor ácido también tiene un efecto metabólico, que es el efecto de procesar y de generar cada uno pues, de los nutrientes que necesita el cuerpo y de absorber de manera fácil esos nutrientes que necesita el cuerpo. Y el vipaka final, que es el vipaka picante, genera esa sensación, es un efecto catabólico, que es el generar energía. Entonces, cuando uno tiene este efecto picante, ya al final del efecto digestivo dentro de las células se va a generar mucha energía. Y eso va a hacer, obviamente, que vata se mueva, ¿no? Porque la energía mueve vata. Entonces, esos digamos que son los ejemplos de esto que les he contado hasta ahora. También hay un cuarto término que es súper lindo que entendamos, que es el Prabhava. ¿Está bien así, Luisa? No sé si lo estoy pronunciando bien. Prabhava, ajá. Prabhava, que es la única y específica acción que puede llegar a tener un alimento,
Bueno, entonces es posible que yo tenga un alimento que yo diga, uy, sí, definitivamente este alimento me va a producir una reacción anabólica porque es dulce, pero es posible que no sea así porque cada alimento puede tener un probado especial, o sea, cada alimento puede generar un efecto diferente a nivel celular. Entonces debemos intentar como reconocer muy bien cómo funciona cada tipo de alimento. Por ejemplo, hay sal de roca y sal de mar. Y los dos tienen efectos un poco distintos en la digestión del cuerpo. Entonces es importante como que empecemos a estudiar también qué acciones tiene cada alimento. Pero bueno, es bastante complejo. Entonces, para eso y porque es tan complejo, pues también dice que hay que tener en cuenta simplemente como ciertas instrucciones generales, que son las que ya nos dio Didi, que es como intentar siempre comer, no mezclar alimentos que sean muy fuertes, por ejemplo, la miel y el ghee, lo que Luisa me contaba a mí la otra vez, la miel y el ghee pueden ser veneno, entonces ver muy bien la modulación de los alimentos, la forma en la que los como. Una recomendación súper linda que dan es que se preparen y se cocinen la mayoría de alimentos, si no decirlos todos, que se cocinen, porque cuando tú cocinas los alimentos, estás haciendo el proceso digestivo antes de que entre el organismo. Entonces le estás ayudando a tu estómago a hacer, pues, y a todos los órganos que participan de este proceso, a hacer el proceso digestivo, ¿vale? Y eso Por hace que ejemplo, los perdón, alimentos, a pesar de que no los mezclemos de la manera adecuada, ¿sí? Pues ya no sean tan tóxicos al organismo. Clarita, Eh, ¿quieres decir algo? ¿Quieren hacer una pregunta? la pregunta es que con la que acaba de mencionar respecto de cocinar los alimentos, ¿no contradice ese principio ayurvédico con lo que generalmente se dice para conservar las vitaminas de los mismos alimentos? No sé, ¿hay alguna distinción en esos principios? Lo que pasa es que, digamos, Ayurveda no hablaba tanto como de las vitaminas y como de los micronutrientes como se habla ahora, sino en la manera como el cuerpo puede asimilar los alimentos. Entonces, sobre todo, por ejemplo, para Vata, que carece de mucho fuego, el cocinar los alimentos es ayudarles a ponerle ese fueguito que necesita Vata y que a veces con los alimentos que son muy pesados o muy crudos, desequilibraría mucho a Vata. Entonces, en ese sentido, cocinar los alimentos. Y también hay que mirar el contexto histórico en el que se desarrolla la Ayurveda hace 5.000 años, como no sé, las normas de higiene, lo que se conocía de los microorganismos, era muy distinto a como es ahora, ¿no? Entonces, el cocinarlos también garantizaba que fueran más seguros de comer, ¿cierto? Ahora tenemos como otro contexto y podemos utilizar los alimentos de otra manera, pero también ahí sería de acuerdo a los doshas, porque digamos, Pita y Kapha pueden tolerar mejor alimentos crudos que Vata. Ujú. sí, pero en realidad lo que dicen es que pues se recomiendan las comidas y las bebidas siempre al clima o calientes, evitar siempre la comida fría porque igual apaga el fuego digestivo, ¿no? Ok, Y gracias. pues, entonces es importante, exacto, como comer Óyeme, uno, por ejemplo, con la espinaca, que la espinaca la puede comer cruda o la puede comer caliente, pero no sé, he escuchado que en el Ayurveda prefieren que la espinaca se coma caliente Sí, más que cruda. así Sí, es. y sobre todo cuando hay mucho Vata, ¿sí? Si es Pita y Kapha, si es Pita sobre todo tiene una gran capacidad de metabolizar los alimentos crudos, tiene más fuego, tiene esa posibilidad de cocción más fácil que una Gracias. persona Vata que le va a generar mucho gas. Y a Kapha le viene también muy bien porque la espinaca también tiene un sabor amargo, ¿sí? Y a Kapha le equilibra, pues como que le viene bien también los alimentos amargos, astringentes.
¿sí? Digamos, es una regla ayurvédica comer los alimentos más calientes, como darle al cuerpo la capacidad de digerir más fácilmente. Entonces, lo que dice Ángela es como... Pero esto es válido con las verduras, pero me imagino que no con las frutas, obviamente. Ah, ¿O sí. sí? Pero, por ejemplo, para Vata, en la mañana, temprano en la mañana, se recomienda calentar un poquito la fruta, porque la fruta es fría por naturaleza, entonces a las personas Vata, lo primero que comen en la mañana no debería ser algo muy frío y crudo, pero pues sí, o sea, digamos, hay que mirar también el contexto histórico en el que estamos, la capacidad digestiva de los que estamos ahorita, o sea, como, pero sí Ayurveda tiene ese principio como de más de cocinar y hacer más fácil los alimentos, pero sí es cierto que los alimentos crudos contienen mucho más prana, ¿no? Más energía vital y más nutrientes que cuando se cocinan y se cocinan. Hay maneras de cocción que hacen que los alimentos mantengan todavía más. Por ejemplo, unos vegetales salteados, un brócoli salteado que todavía es crocante, pero que tiene especias y un poquito de aceite de ajonjolí, ¿sí? Ahí le estás imprimiendo el calor, le estás imprimiendo como el aceitico para Vata y las especias que le ayudan a procesar la digestión, pero todavía tiene lo crocante de su frescura. Entonces, pero si pones a hervir una espinaca por una hora completa y haces una sopa de espinaca, seguramente ahí se perdió un montón, ¿sí? Entonces la manera de la cocción también hace la alquimia en la cocina. Así es. Y, por ejemplo, la fruta, pues que no salga de la nevera, ¿no? Porque pues, entra helada al cuerpo. Entonces la idea es que, pues las cosas al clima también. O sea, que la lechuga no esté helada, ¿no? Esa es como la idea. También mezclar las frutas con la leche no es adecuado porque no mezclar las frutas con las leches o algún lácteo porque eso también genera toxinas en el cuerpo. O sea que eso que nosotros llamamos aquí los sorbetes, que son tan ricos de leche con guanábana y de leche con curúa, que son la delicia, eso no es como muy adecuado, ¿no? Aumenta un montón CAFA y CAFA es el responsable de generar obstrucciones en el cuerpo. Entonces, si miramos, la leche es fría por naturaleza y genera mucosidades. Las frutas son frías por naturaleza y son dulces y tienen agua y tierra, entonces tienen más CAFA y CAFA genera obstrucciones. Entonces, por mucho tiempo generan toxinas. Hay alimentos, eso es un capítulo ayurvédico muy interesante que es Virudahara, que son alimentos que uno come por largo tiempo, de a poquitos, que en ese momento no te hacen daño aparentemente y poco a poco el cuerpo los va acumulando y van generando como enfermedad y van generando quistes, digamos, los alimentos que producen mucho CAFA pueden producir quistes, masas, tumores, mucosidades, acné, lipomas, obstrucciones en los canales corporales. O sea, que También ensalada de frutas con queso que le echan, o con yogur, también es la misma lógica. O con helado, ajá. O con helado. También mezcla las frutas ácidas con las dulces, ¿no? Eso. Y evitar mezclar frutas. Si vas a comer una fruta, comértela solita. Solita, no mezclada con otras frutas. No, y a una determinada hora, ¿no? Las dulces, las ácidas antes de las 2 de la tarde y las dulces sí, pues entre el día, pero no en la noche las frutas. Pero una pregunta, pero claro, las sí, es frutas que el mismo organismo como que rechaza la fruta de noche. Te iba a preguntar, Luisa decía que ¿cómo se llama? Los desequilibrios de Vata producen obstrucciones, ¿cierto? O sea, CAFA. CAFA. Los alimentos que aumentan CAFA producen obstrucciones. ¿Y vas a preguntar, Clarita? Iba a preguntar con relación a CAFA dos cosas. La primera es, ¿las frutas no están recomendadas para CAFA, de acuerdo a lo que acaban de decir? Y segundo, la leche también, digamos, bueno, no hablo de la leche común, sino, digamos, el otro tipo de leches como soya, almendra, bueno, que no sea la leche que todos conocemos, ¿no? No sé. ¿Eso también no está recomendado para constitución CAFA? La leche no está muy recomendada para CAFA porque genera más mucosidad. ¿Pero la leche de vaca o la leche vegetal? La leche de vaca y la leche que genera, la leche de vaca, que tiene lactosa. Pero las otras leches sí están permitidas, es decir, serían viables.
digamos, una leche de almendras, una leche de soya, no sé, ¿no? La pregunta. Sí, pero por tu constitución, por ejemplo, para CAFA, según tengo acá según tengo acá, ya te digo la leche que recomiendan, porque tampoco son todas muy buenas. Entonces, para CAFA, por ejemplo, la leche o las alternativas a la leche que recomiendan son que incrementan levemente CAFA, pero pues que todas las leches en realidad como que lo incrementan, pero las que menos lo incrementan serían la leche de almendras, la leche de arroz y la leche de soya. Muchas gracias. ¿Y las frutas? Las frutas de CAFA, las que puede consumir serían frutos secos, no dulces, manzanas, cerezas, Durazno, cranberry, peras, sí, astringentes. astringentes, pomegranate, ciruelas y pasas. Puede comer Gracias. también, sí, duraznos, medianamente incrementan los duraznos, el limón, la lima, la papaya y la piña. Lo que no puede consumir son las frutas dulces. El aguacate no es muy recomendado para CAFA, ni los bananos, ni los arándanos, por ejemplo, ni el coco, ni los dátiles, ni los figos, ni las uvas, ni el mango. Todo lo que tiene mucho dulce, lo que tiene Mejor dicho, mucho todo. agua y tierra. Pobrecitos, ni los duraznos ni las naranjas dulces, o sea, todo lo que sea muy dulce. Pero uno Lo puede mejor, jugar con los alimentos, ¿no? Como, digamos, a CAFA le equilibra mucho el picante, entonces comerse, el picante, como decía Didi, genera esa tos seca, ¿cierto? Entonces, quiere decir que el picante disuelve y disminuye las mucosidades. Entonces, el agua y la tierra generan mucosidades, aumentan CAFA. Entonces, si uno se come una fruta muy dulce, pues eso suena raro, pero ponerle un poquito de pimienta negra o un poquito de jengibre, ¿sí? Ayuda a equilibrar. Entonces uno puede jugar con las especias también y comer alimentos que a lo mejor no le vienen tan bien, pero mezclados con otras cosas, como con especias, puede hacer que digamos, el mejor amigo de CAFA son las especias. Las especias de todas CAFA debería tener un arsenal de especias, personas que tienen más CAFA en su casa, y jugar con Ajá. las especias ayuda mucho, ¿sí? Y decía también que escuchar el cuerpo, ¿no? Mucho. Porque si hay algo como que sientes que no te estás sentando muy bien, pues lo que dice Luisa, echarle un poquito de picante, ¿no? O si sientes que, no sé, que la canela no te está sentando tan bien, pues escuchar y ver qué pasa, ¿no? Y como también revisar eso. Porque puede haber algo que aquí diga que uno puede comer, pero que a uno le siente pésimo. Entonces, no. A mí, por ejemplo, que me recomendaban la leche, creo que me recomendaban, pues porque es muy dulce. Yo decía, yo no puedo tomar leche porque soy bata. Entonces me recomendaron tomar leche. Yo decía, yo no puedo tomar leche que es dulce porque pues me sienta pésimo. Entonces, pues encontrar una alternativa. Bueno, entonces leche de almendras, pero sí, entonces escuchar mucho el cuerpo. Con Gracias. respecto a la lectura que yo presenté, Luisa, yo tengo una pregunta. El tema postdigestivo, o sea, ¿uno cómo lo puede solucionar? O sea, porque uno puede darse cuenta que tiene, por ejemplo, como diarrea, entonces uno lo soluciona desde el principio, como desde la parte originaria, desde empezando por los sabores, o cómo lo maneja. Sí, desde de los sabores, pero también hay que mirar, porque por ejemplo hay alimentos que tienen un efecto digestivo. Digamos acá, decimos que los efectos postdigestivos del dulce es dulce, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde estaba que yo lo puse? Em, del picante, el amargo y el astringente también es picante. Uh-huh. ¿Y cuál es el otro? Es el del ácido, se convierte en ácido. Uh-huh. Entonces, pero hay alimentos, como tú decías de pravaba, hay alimentos que son ácidos y se pueden convertir en picantes. Hay alimentos
dulces que se pueden convertir en el efecto postdigestivo. O sea, esto es una regla general, pero no siempre funciona así. Entonces, pero conocer los sabores, el principal sabor que tienen los alimentos, en los casos de una diarrea, pues el alimento astringente es lo que hay que buscar. Lo que seca, porque en la diarrea hay gran cantidad de agua, entonces necesitamos ese efecto de secar, de astringente, la guayaba, ¿sí? Los alimentos, el plátano verde, los alimentos. Reconocer el efecto hace que yo pueda regular los alimentos para comerlos y que el efecto sea un poquito distinto en el excremento o en la orina o en el sudor. Ok, súper, Sí. gracias. Aquí esto del viria es muy importante porque, por ejemplo, el sabor dulce, ¿qué viria tiene? Pero no respondas tú, Angelita, que tú sabes. ¿Cuál es el efecto viria del dulce? Viria es la cualidad térmica. Enfría el dulce. El dulce enfría y el dulce equilibra a qué doshas. Pita. Pita y a qué otro. Pita. ¿Bata? Ah, no. ¿Bata? Sí. Entonces ahí Tafa. se preguntarán cómo así. Si el dulce es frío, ¿por qué equilibra a bata? Si bata es frío, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque si el dulce es frío, equilibra a bata. ¿Será porque ese frío es húmedo? Muy bien, porque el frío es húmedo y porque es un frío pesado, también tiene tierra, ¿no? El dulce es, ¿qué elementos? Tierra y Agua y agua. tierra. Agua y tierra. Y bata carece de esos dos elementos, ¿no? Bata es súper ligero, súper etéreo y muchas veces necesita estar con los pies en la tierra, ¿cierto? Entonces, por eso el dulce también le da como que arraiga a bata también. Entonces, las cualidades, por eso uno puede jugar. Hay veces que también me preguntan, no, pero yo tengo gastritis o bueno, o yo tengo, sí, tengo gastritis y todo lo que equilibra a bata. Bueno, no, o sea, no sé exactamente cuál es la pregunta en este caso, pero hay cosas que dice el dosha que lo equilibra, pero también lo desequilibra. Entonces hay que mirar tanto la cualidad térmica, si enfría o caliente, si enfría o calienta, o también si es seco, si es dulce, o sea, a través de los sabores podemos equilibrar, pero también a través de que si es frío o si es caliente. ¿Sí? Lisa, de lo que yo revisé en cuanto, por ejemplo, pues lo que está relacionado con los alimentos con el picante, con este sabor, pues relacionados que tienden a calentar, ¿sí? Pero, por ejemplo, la menta se considera picante, pero la menta tiene un efecto contrario, tienes a enfriar. Claro que en altas tiende a calentar, entonces ahí no sé. Sí, digamos, la menta es refrescante, pero también tiene un efecto cálido, ¿sí? Y también tiene un efecto picante, pero no quiere decir que vaya a equilibrar a desequilibrar a pita. Va a equilibrar también a bata por su efecto picante, pero no necesariamente que desequilibre. Y eso nos lleva a un capítulo de Dravyaguna que es más profundo. Cuando tengamos más elementos así, podemos entender el efecto de las plantas, que son efectos como sincrónicos y hay diferentes combinaciones de sabores, ¿sí? En últimas, Ayurveda no es lineal, ¿sí? Digamos, no nos quedemos con que bata se desequilibra con el frío y se equilibra con el calor. Sí es cierto eso, pero no es tan lineal, ¿sí? A veces bata también puede estar permeado por pita y requiere algo que sea caliente, pero también a la vez refrescante, ¿sí? Y eso nos enseñan las plantas, como eso nos enseña Dravyaguna. Y también que recuerden, por eso era tan importante el capítulo que vimos de Prakriti y los doshas, porque el Vikriti es aquello que está predominando en este momento, pero puede ser que en 2 días o en 3 o 5 días ya no esté y vuelva yo a mi estado original o que me vaya para otro lado también. Entonces los doshas todo el tiempo están cambiando. Por eso es importante conocer las cualidades que tenemos presentes en este momento, que tenemos presentes en el ambiente,
para determinar. Pero eso de la menta que tú dices es muy interesante, porque yo también estaba leyendo los efectos de la menta y me imaginaba que iba a ser fría. La menta y la hierbabuena pensé que iban a ser frías y son cálidas también, tienen un efecto ligeramente picante también para Ayurveda, pero a la vez también refrescan, enfrían, entonces son efectos sincrónicos, ¿sí? Como que son diferentes cualidades que tienen los alimentos. Bueno, y los que no conversan, ¿cómo están? ¿Se está entendiendo o estamos hablando en hindi? Está bien, pero hay que como volver a repasar, pues por eso es bueno los videos para volver uno a mirarlos, porque pues es bastante información y pues hay que digerirla, ¿no? Sí, Entonces, este libro de Pratima Raichur es chévere porque en los apéndices tiene muchos cuadros. Entonces tiene cuadros de los sabores, de los efectos postdigestivos, tiene cuadros de los alimentos para cada dosha. Es como muy didáctico también. Y el libro también del segundo capítulo que les había compartido la vez pasada, este también lo recomiendo porque Patricia Maldonado estaba preguntando. Se llama Ayurveda, no sé si lo ven en los derechos, Ayurveda, Medicina Milenaria de la India, de Robert Svoboda, y me parece también, esto fue uno de los primeros libros que yo leí de Ayurveda y ahorita lo estaba volviendo a revisar y me parece muy interesante también, porque habla también del contexto histórico, habla como muy profundamente y es uno de los primeros occidentales que fue a la India y estudió toda la carrera de Ayurveda. Entonces Ayurveda, Medicina Milenaria de Robert Svoboda y se consigue en Colombia. Estaba pensando, perdóname, pensando también, a ver, dependiendo del entorno físico y de lo que se tenga acceso, el cuerpo también tiene que adaptarse, ¿no? Porque, o sea, estaba pensando, por ejemplo, un esquimal o personas que viven en ambientes muy fríos, me imagino que ahí como los cambios y la evolución de los doshas es muy distinto a personas que viven en climas muy cálidos, donde prosperan más, por ejemplo, selváticos, donde hay cierto tipo de frutas. O sea que el entorno también afecta, ¿no? Me imagino. Sí, me gustaría que si quieres tú, Patricia, o alguien más que quiera, para la próxima sesión me gustaría que conversáramos acerca de los tipos de climas que habla Ayurveda. Ayurveda especifica desha, que quiere decir lugar. Y entonces es como hay unos lugares que son áridos, secos, cálidos, otros que son húmedos, y entonces describe exactamente cuáles son esos climas y describe cuáles son los doshas que se desequilibran y que se equilibran más en esos climas y los alimentos que más se dan en esos climas. Entonces es interesante ver eso. Entonces, no sé si tú quieres, ¿no? Bueno, alguien más. No, yo me pido más adelante lo de la mente porque es que todavía no me siento muy fluida en esto, o sea, prefiero otro tema. Rosa, ¿tú ibas a decir algo? Sí. Ay, sí. Sí, cuéntanos. Ay, me volé. ¿Pasó? Rosa, ¿nos ibas a decir algo? Se me embola todo. Bueno. Entonces, pues bueno, y entonces ¿a quién le gustaría investigar? Bueno, entonces todos. Todos vamos a investigar sobre los tipos de climas, los tipos de desha. Desha es un concepto en Ayurveda súper importante porque es como las personas, para responder a tu pregunta, Patricia, es como las personas que nacen en un lugar. Los alimentos que crecen en ese lugar son los que más equilibran a esas personas. Entonces, por ejemplo, hay unos estudios en el sur de la India que hay muchas palmas de coco, la gente de allá come muchísimo aceite de coco y todo lo cocinan en aceite de coco y tienen muy buena salud.
pero cuando se van al norte de la India y se llevan sus toneladas de aceite de coco para cocinar igual, nunca habían sufrido en el sur de problemas cardiovasculares, en el norte sí empiezan a sufrirlas. Porque el aceite de coco no crece en el norte por alguna razón, por los climas de ese lugar. Entonces, Desha es una parte muy importante. Y también a lo que está acostumbrado el cuerpo a comer, ¿sí? Digamos, lo que nosotros estamos acostumbrados, eso se llama Satmia, que es otro concepto en Ayurveda súper interesante, Satmia. Si quieren pueden estudiar acerca de Satmia, Desha, Satmia, Desha, aquí les escribo, como del lugar y de Satmia. Investiguemos también qué es la palabra Satmia en Ayurveda, que es muy interesante con respecto a los alimentos. Rosa, ¿nos querías decir algo? Ah, se te bloqueó. Bueno. Que es muy interesante, bueno. Sí. Entonces, bueno, yo les quería contar también, uy, se nos fue hoy un montón de tiempo, pero bueno, fue muy interesante todo y muchas gracias a todas por sus aportes. Van a haber 4 jueves que no me voy a poder conectar porque voy a empezar un diplomado de terapia neural. Entonces, sería buscar si lo reemplazamos por más temprano, porque es a las 7, o por otro día de la semana. O sea, si fuera 5:30 de la tarde, de 5:30 a 7, no sé si todas puedan. 5:30 a Sí, 7. Sí. pero dices Por mí no tú, hay problema. Pero no, el los mismo jueves jueves. es a partir del 17 de septiembre, todavía no. Los próximos jueves van a ser a las 7 de la noche, pero el 17 de septiembre y los siguientes 4 jueves sería si pudiéramos a las 5:30 y no tendríamos el corazón del yoga, o si no, un miércoles, no sé. Ay, sí, para no sacrificar el corazón del yoga. El miércoles. El miércoles, yo propongo el Miércoles. miércoles. Miércoles, sí. Estoy de acuerdo con miércoles. Si Miércoles es que 7 de la noche, ¿podrían? Sí, claro. si se ¿6? puede 6:30, pues mucho mejor, ¿no? Más temprano, Más 6:30. temprano, a las 6. Porque a las 6:30. A las 6, 6:30. Sí, es que a las 8 me ocupo, entonces me toca interrumpir. Ah, A bueno. las 6. A las 6 estaría perfecto. ¿A las 6? A las 6. Sí. A las 6. A partir del 17 de septiembre, ¿no? Sí, el 17 de septiembre. Yo les mandaría también el correo, pero entonces dándoles el beneficio por estar acá presentes de tomar la decisión. Entonces, listo. Entonces sería así. La próxima semana entonces vamos a revisar acerca de Desha, de Satmia, como de los lugares y también revisar un poco más de nutrición ayurvédica, ¿saben? Como leer un poco más y como afianzar como estos de los sabores de Vipaka, de Virya, Prabhava, estos conceptos que vimos hoy. Voy a ver si puedo escanear más libros en español que tenga para que tengan acceso ustedes también a más información en español si necesitan. Y si quieren, yo les hago los cuadritos que vienen en inglés, se los traduzco y se los envío para que tengan claro lo que son las razas, el virya y pues, los 4 conceptos que vimos, ¿vale? Gracias. También una les última- puedo compartir la presentación de hoy. Gracias. Buenísimo. Ay, muchas gracias, sería perfecto. ¿Hay alguna librería donde yo pueda conseguir más libros de Ayurveda? Porque la verdad no, ¿me podrían recomendar alguna O sea, yo no, Mirar en la Nacional y en Arcano. el arcano nacional y arcano? Ok, y también en la era azul, arcano, era azul. Ah, la era azul, sí. Y ok. Ayurmed, yo sé que Ayurmed no es un sitio, una librería, sino es un sitio donde se consiguen productos ayurvédicos. Ayurmed tenía muchos libros de Ayurveda y también en español. Ok, Ayurveda. listo, gracias. Ujú. Luisa, si quieres, yo tengo un libro también que me parece interesante, estaba el capítulo de los sabores. Y Sí. si quieres, pues resumo algo porque aquí había cosas interesantes que me pareció hoy con el tema de los sabores. Por ejemplo, aclaraba porque es que uno asimila mucho que el sabor dulce es lo dulce y hablaba que comprendía los carbohidratos y las grasas.
y entonces decía que por ejemplo, tiene el sabor, ese sabor tiene más potencial para crear amatoxinas en el cuerpo. Entonces, pues si quieres resumo algo para complementar del tema que se habló hoy, que tengo el libro de Cómo sanar su vida, lecciones en el camino de Ayurveda de Mark Halpert. Ah, muy Entonces, bien, muchas gracias, chévere. pues si quieres hago como eso la otra semana para Bueno, complementar, me parece interesante. sí, súper, muchas gracias. Bueno, listo. Bien. Bueno, genial, qué chévere que todos aportemos y además hoy me pillaron un error, no mentira. Hoy me delaté, está chévere, entre todos construimos mejor el conocimiento, entonces también aprendo un montón de ustedes. Muchas gracias por este grupo. Muchas gracias a Sí, ti. a ti por generar el espacio. Gracias. Gracias. Tengan una Muchas feliz gracias. noche. Buenas noches. Gracias, lo Feliz mismo. noche Gracias, para buenas todos. noches. Gracias, buenas Gracias. noches a todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias.